de hoy me da mucho gusto presentarles a la doctora Rubí Macías, gastroenteróloga, y vamos a hablar sobre cáncer de colon. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Carla, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cáncer de colon. El cáncer de colon es importante que ustedes sepan, qué es, pero sobre todo que es una enfermedad que ha aumentado su incidencia muchísimo en los últimos años. De hecho, en el 2015, las últimas estadísticas de aquí de México, dicen que es el cuarto cáncer más frecuente, de hecho también a nivel mundial, pero aquí en México cada vez va aumentando su incidencia, sobre todo en personas un poco más jóvenes. ¿Qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer en general se puede decir que es un crecimiento acelerado o desordenado de las células. En este caso del colon sería, más bien cáncer de colon sería específicamente de las células del colon, pero no es más que un crecimiento desordenado de las células. ¿Quiénes pueden padecer cáncer de colon? Bueno, hay poblaciones de alto riesgo, digamos que no quiere decir que van a presentarlo, pero sí es un riesgo muy aumentado. Es personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad muy particular, no es la colitis que todos conocemos, es una enfermedad particular que se llama colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Personas mayores de 50 años, sobre todo si tienen antecedentes familiares de cáncer de colon. Importa mucho que sea un familiar de primer grado, porque luego es muy frecuente que sea mi abuelita, mi tío, no. El factor de riesgo más importante es si es mamá, papá, hermanos o hijos. Es cuando es el mayor riesgo. Otro es, por ejemplo, tener unas lesiones que se llaman pólipos, que son adenomas. Es como si fuera, es un tumorcito que generalmente es benigno, pero esos pólipos pueden evolucionar a cáncer, entonces aumenta el riesgo. Básicamente, pero en general, cualquier persona mayor de 50 años está en un poco de más riesgo. ¿Existen síntomas? Sí, muchas veces ya es cuando la enfermedad está avanzada, pero como síntomas generales, el principal es dolor abdominal. Segundo es, cuando la gente va al médico por dolor y luego se puede palpar una masa. En algunos casos ya el médico puede palpar una tumoración, una bola en el abdomen, y ese es otro síntoma. Y otros que son de alarma es, por ejemplo, sangrado rectal. Puede haber sangrado a través del excremento. ¿Se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Una es, teniendo una buena alimentación. Ahora han salido algunos estudios sobre el efecto de algunos alimentos como potenciales generadores de cáncer, por ejemplo, las carnes rojas, sobre todo las procesadas, o carne frita o quemada, esas que las dejan como mucho tiempo en el asándose. Es un factor de riesgo en la parte de la alimentación. No quiere decir que si comes carne te va a dar cáncer, es nada más un riesgo aumentado. Alimentos procesados, en general embutidos, la obesidad. Entonces, digamos que pudiéramos prevenirlo teniendo un buen peso, haciendo ejercicio, el tabaco fuera, el alcohol también. Entonces, también dentro de la prevención está el hacerse un estudio, así como las mamografías que nos hacemos las mujeres después de cierta edad por el aumento en el riesgo. También es recomendable que las personas prevengan al hacerse los estudios necesarios y siempre acudir al médico ante cualquier síntoma. ¿Este estudio en qué momento se debe de realizar y cómo se llama? Muy bien, el estudio idealmente en población general que no tiene ningún factor de riesgo debería iniciar a los 50 años. Digamos que si alguien tiene un antecedente familiar de cáncer, depende de si a esa familia o ese familiar se lo diagnosticaron después de los 60 o antes de los 60. Si es antes de los 60, el estudio debe iniciar a los 40 años. Si es después de los 60, a los 50 años. Doctor, y por ejemplo, en la familia yo no tengo ningún familiar con este tipo de padecimiento. ¿Me debo de realizar el estudio por la edad? Sí, si no tienes ningún familiar, ningún riesgo, nada, te debes de realizar el estudio a partir de los 50 años. Esa es la indicación, pues la recomendación más que nada. ¿Y con qué frecuencia me tengo que realizar este estudio? Muy bien, si tu estudio sale bien, te haces el estudio ya a los 50, ¿no? Y todo sale bien, el siguiente debería de ser dentro de 10 años. Y cada 10 años estarte haciendo el estudio. Si saliera algo, por ejemplo, algo de riesgo, ya depende del resultado de la biopsia, porque se toma muestra para mandar a analizar. Depende del resultado, ya se valora si es cada 3 a 5 años.
Y esto es definitivo que es preventivo, o sea, puede detectar a tiempo y bueno, evitar la muerte. Exacto, es como pues tanta promoción, yo siempre lo comparo con el cáncer de mama en ese aspecto. Si se detecta a tiempo es 100% curable, igual el cáncer de colon. Si se detecta a tiempo, por ejemplo, a los 50 te haces el estudio y se encuentra un pólipo o una lesión con alto riesgo de ser cancerosa, se retira el pólipo y se eliminó el riesgo de cáncer al retirar el pólipo por completo. ¿Cómo se realiza este estudio? ¿En qué consiste la colonoscopía? Muy bien, la colonoscopía es un estudio donde se introduce un aparato, es un tubo con una cámara a través del ano y se revisa toda la totalidad del colon. Este estudio se hace bajo anestesia. Es una sedación que es nada más un medicamento que se pone por la vena, el paciente se duerme, se hace el estudio y en cuanto se termina el estudio el paciente está despierto y se puede ir perfectamente a su casa. Se requiere una preparación especial, es una especie de laxante. De hecho es una preparación desde 3 días antes porque hay que dejar de comer ciertos alimentos que no se procesan muy rápido en el colon y se da el laxante para que el colon quede perfectamente limpio y se pueda hacer sin ningún problema el estudio. Después de este estudio, entonces la persona puede seguir elaborando o hay que descansar. Lo que se recomienda por la sedación es que no haga ninguna actividad dentro de las siguientes 4 horas. Por ejemplo, manejar. El paciente después del estudio no puede manejar, tiene que venir con un acompañante en ayuno y si tiene que ir a trabajar se puede hacer después de ese tiempo sin ningún problema, excepto si opera maquinaria pesada, ya habría que tomar algunas consideraciones por el efecto del sedante más que nada. ¿Tiene algún riesgo? Sí tiene riesgos, es un procedimiento que tiene menos riesgos que una cirugía, pero sigue siendo un procedimiento invasivo porque pues se mete un aparato a su cuerpo y se le están aplicando medicamentos. Entonces el riesgo en general es bajo. Digamos que repitiendo esta palabra, el riesgo es nada más una probabilidad, no quiere decir que se vaya a complicar, pero en general es bajo, se hace con mucho cuidado, el paciente está monitorizado todo el tiempo y los riesgos son poco probables que suceda, más bien las complicaciones, ¿no? ¿Es doloroso? No es doloroso, precisamente por la sedación. Ahí pues los anestesiólogos tienen una parte muy importante porque de otro modo pues sí sería bastante molesto. Pero no es nada molesto por la sedación. Después de este estudio, ¿cómo debe de cuidarse el paciente? Ya puede hacer su vida normal, puede comer lo normal, puede hacer sus actividades, nada más con esta recomendación que te acabo de comentar, pero ya puede comer lo normal que él come. ¿Tenemos alguna promoción para médico en casa para las personas que realmente les importe su salud? Y como preventivo, pues es excelente darnos a tiempo, tener un diagnóstico oportuno y evitar, pues realmente, si tenemos alguna complicación, algún cáncer de colon, un inicio, pues poder sanarlo y evitar la muerte. Sí, tenemos una promoción, va a ser el 50% de descuento en la consulta y un precio especial para la colonoscopía. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla.